Muchas gracias a todos y todas, muy buenas noches. Y a ti en particular, Aurora, agradecerte esta nueva invitación a participar en el ciclo Expandiendo la Esencia en Unidad. Y voy a compartir pantalla en un momento. Ups, esto es así, perdón. Esto es así. Y así, correcto. Muy bien, pues bienvenidas todos y todas. En esta ocasión les traigo un tema que, si bien no es algo tan novedoso, sí lo voy a abordar desde otra visión, desde un observador diferente. Y espero que esta información les sea de utilidad, no solo a todas las compañeras terapeutas, sino a todas aquellas personas que estén pasando, transitando por algún duelo. Entonces, vamos a ver la gestión del duelo desde esta nueva visión. Me presento rápidamente, soy Mariluz Ortiz. Yo actualmente me desempeño en 3 áreas fundamentales, que es el coaching, la tanatología y la terapia emocional con las técnicas de EFT. Tengo algunas certificaciones en estas áreas, pero lo que les puedo yo comentar es que desde septiembre del año pasado estuve yo llevando una actualización en tanatología por COTAN. Actualmente estoy llevando una especialidad de duelo en niños, cómo trabajar con los niños en duelo. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Cuándo es que surge el duelo? El duelo surge ante cualquier pérdida. Solemos asociar el duelo solo con la muerte de un ser querido o de una mascota, pero la realidad es que el duelo o los duelos abarcan muchísimo más. Ya lo decíamos, por muerte de algún ser querido, de una mascota. Pero también los duelos surgen ante el divorcio o la ruptura amorosa, por una enfermedad, un diagnóstico fatal. Las personas entramos en duelo por pérdida del empleo o del estatus laboral. Me corrieron, pues no puedo estar feliz, ¿verdad? Entro en duelo. O me jubilé y yo solía ser el director general de una empresa. Hoy simplemente soy el señor X. Por desaparición, que es un tema desafortunadamente muy concurrido en nuestro país, la desaparición forzada de personas. Los duelos pueden surgir también ante el cambio de residencia y son duelos, este en particular de cambio de residencia, que muchos jóvenes están viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque hoy los jóvenes suelen irse a estudiar a la universidad, pues no sé, de Washington o de cualquier otro país, o hacer alguna especialidad. Y dejan casa, dejan padres, dejan todo su ambiente para lograr sus objetivos y, por supuesto, que sufren un duelo. Por menoscabo patrimonial, por alguna razón mi patrimonio se perdió, se quebró, se quemó mi casa. Hay un duelo ahí. Por el propio distanciamiento social que hemos estado viviendo por poco más de un año. Ajá. Qué tristeza nos da no poder ir a ver a nuestros familiares, abrazarlos, convivir con ellos. Entramos en duelo. Y estas son cosas muy objetivas, pero también hay cosas subjetivas por las que podemos enfrentar un duelo, como es la pérdida del sentido de vida. Y hoy tanto niños, jóvenes como adultos, lamentablemente, muchos han estado viviendo este duelo. La pérdida de la seguridad. Ya no estamos seguros en el país, en la ciudad, en el lugar donde vivimos.
sentimos miedo de salir. Y esto nos genera también un duelo, pérdida de la confianza o la autoconfianza. Hay quien nos defraudó nuestra confianza y eso nos pone tristes, nos pone mal, nos desequilibra. E incluso el duelo puede surgir ante situaciones que nos brindan mucha felicidad. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando nace un bebé, el nacimiento de nuestros hijos. Es un acontecimiento maravilloso, pero también conlleva pérdidas. Ya no es nuestra misma calidad ni cantidad de sueño, tampoco nuestro tiempo, ya no lo podemos usar como solíamos hacerlo. Incluso a veces hay hasta distanciamiento de la pareja o la pérdida de relaciones con la pareja. Y todo esto conlleva también un duelo. ¿Cómo definimos el duelo? Una de tantas definiciones. Decimos que es la respuesta organísmica que involucra lo psicológico, biológico, social y espiritual de un sujeto ante la pérdida de alguien o de algo muy amado. Vean cómo el duelo impacta en todo nuestro ser, en quienes somos, la psique, la biología, lo espiritual, y todo esto desde luego tiene un impacto en el ámbito social. Y bueno, déjenme decirles que los duelos han cambiado y los dolientes también. Y que nosotros no podemos ser la excepción. Tenemos también que cambiar, tenemos que mirar hacia otro lado. Y vean que hemos estado enganchados, bien prendidos por más de 50 años a un modelo y forma de acompañamiento del duelo. E insisto, ya es tiempo de mirar hacia otro lado, hacia nuevas formas de acompañar a nuestros dolientes y en lo personal de gestionar nuestros propios duelos. Desde luego, todo mi agradecimiento a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, quien dedicó toda su vida a estudiar la muerte y al moribundo, y quien describió las 5 etapas del duelo tan conocidas por todos nosotros. La doctora Kubler-Ross lamentablemente falleció en el año 2004, pero nos deja todo un legado de libros, estudios, investigación. Y nada más a manera de repaso, ¿cuáles son esas 5 etapas del duelo que mencionó la doctora Kubler-Ross? Pues como primera etapa, aunque pueden ir en desorden, no necesariamente en este orden, nos dice que hay negación. Negación ante la noticia y negación de nuestros propios sentimientos. Y que luego viene una etapa o una fase donde entra la ira, el enojo, el coraje, donde nos estamos culpando a nosotros mismos por lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que dijimos, lo que no dijimos. Y de ahí a lo mejor pasamos a la negociación o regateo, también se le llama, donde empezamos a pactar a fin de que aquello que tememos no suceda. Por ejemplo, ante un diagnóstico fatal de cáncer, lo primero que decimos, Dios mío, ayúdame, por favor, que me cure, que suceda un milagro, que no sufra yo, etc. Y si eso sucede, yo te prometo que, y empieza la lista de promesas, empieza la negociación. O si un ser amado falleció, le pedimos a Dios que nos quite, por favor, este dolor tan inmenso que sentimos. Y que si este dolor rápido se va, entonces yo prometo, y viene la lista de promesas. Esa es la etapa de negociación. Y luego nos dice que viene otra fase, que es la de la depresión, ¿verdad? Donde, según esta descripción, que no son exactamente las palabras de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, sino una interpretación de esta fase, dice, y nos rendimos ante la pérdida y asumimos la tristeza. Fíjense qué palabra tan fuerte, nos rendimos.
¿sí? O sea, no puedo hacer nada, ya, me rindo, me sumo en mi tristeza o esperaré buenamente a que llegue la quinta fase o la quinta etapa, que es la aceptación. Y según la descripción, al entender de esta persona que hizo esta imagen, la encontré yo en internet, me llamó mucho la atención, dice, en la aceptación, el dolor se ha ido y podemos empezar un nuevo camino en nuestra vida, obteniendo felicidad mantenida de por vida, con su memoria y hermosos recuerdos. Con todo respeto a quien haya hecho esta diapositiva, a mí no me hace sentido. ¿Por qué? El dolor se ha ido, se fue como por arte de magia. Eso no es. Ajá. Y que se va a obtener felicidad mantenida de por vida, o sea, la obtengo, me cae del cielo. Es una interpretación, les digo, no son palabras de la doctora Kübler-Ross, sin embargo, sí son las fases. Entonces, veamos cómo es que estamos interpretando o viendo las cosas. ¿Qué pasa? Esta interpretación nos lleva a asumir una actitud pasiva ante el duelo. El doliente se siente sujeto a fuerzas totalmente externas, fuera de su control, y que va simplemente por un camino, ahí lo va transitando sin una brújula, sin un propósito, sin una meta, sin objetivos. Entonces, hemos escuchado muchas veces que dicen que el tiempo lo cura todo. Y yo digo que es una locura. ¿Por qué? Porque, ¿y quién me cura a mí mientras pase el tiempo? Si nos estancamos en esas 5 fases y que se van a ir así como que aparecer, pero si yo no hago algo, el tiempo per se no me cura a mí. ¿Cuál es esta visión contemporánea de la cual les quiero yo hablar? Es la visión del doctor William Ward. Hoy en día podemos decir que es el máximo referente a nivel mundial en el trabajo de duelo y cuidados paliativos. Y él, en el año 1997, fíjense, hace 23, 24 años, ya proponía, ya había propuesto el modelo de las tareas del duelo. Y observen cómo es que sentimos, a qué nos lleva a pensar cuando escuchamos la palabra tarea. Eso nos dice que debe de haber acción, debe haber trabajo, no solamente esperar a transitar por esas fases. ¿Qué es lo que implica el duelo? En un principio, desde luego, una desviación del estado de salud y bienestar porque impacta a todo nuestro ser. Incluso decimos que en el duelo se vive un dolor total porque duele la mente, duele el corazón, duele el cuerpo, duelen las emociones, duele todo, ¿sí? Que el duelo también requiere algún tiempo para que el doliente se recobre, se recupere y pueda más adelante lograr un equilibrio similar, no igual, al que tenía antes de la pérdida. Similar. Esto es, nada va a ser igual. Aquel trabajo que perdí, aquella persona amada que murió, desde luego va a impactar en mi vida, por lo tanto, nada va a volver a ser como solía ser. Implica trabajo y esfuerzo del doliente, porque esto no es un estado, es un proceso. Ahora bien, vamos a entrar a la primera tarea. Yo les quiero traer aquí no solo la parte teórica de lo que son las tareas, sino brindarles nuevas y diferentes herramientas que podemos complementar con muchísimo éxito con las técnicas de EFT. Y que ustedes puedan tener una guía, una ruta para saber si hay bloqueos en este proceso de duelo.
Entonces, la primera tarea que nos propone el doctor Worde es aceptar la realidad de la pérdida. Esto es, la persona está muerta, jamás volverá. El reencuentro es imposible, al menos no en esta vida. Si me divorcié, pues seguramente mi exmarido no se va a volver a casar conmigo ni va a vivir a volver a vivir conmigo. Ajá. Quizá ante el divorcio no volvamos a reencontrarnos, o al menos no igual que lo hacíamos. Esto se puede adaptar a cualquier tipo de duelo. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos bloqueados en esta primera tarea? Por ejemplo, cuando detectamos que existe la momificación. ¿Qué es esto? Cuando las pertenencias de aquel ser querido, sus cosas y sus recuerdos permanecen intactas. Esto se da mucho, por ejemplo, cuando son las desapariciones forzadas. Las personas, los dos, y esperan que vuelva algún día. Entonces, sus cosas, su ropa, la habitación permanece exactamente igual. Y esto nos indica que están bloqueados en la primera tarea. O bien, negar el significado de la pérdida. ¿Qué es esto? Se murió mi padre y pasado un corto, pero muy corto tiempo, empiezo yo a decir, bueno, es que mi papá no era realmente tan bueno. Es que mi papá, bueno, no fue el mejor papá del mundo, ¿verdad? Bueno, casi que ni lo echo de menos. O sea, sí me dolió, pero no, yo ya ahorita estoy bien. No estoy aceptando lo que significó perder a mi padre, por ejemplo. O negar que la muerte sea irreversible. En este punto, eh, mucha gente se vale de chamanes, de mediums, de tarot, no sé de cuántas cosas, para volver a contactar con sus seres queridos. ¿Por qué? Porque no han aceptado que aquella persona ya no está y que jamás volverá a estar con ellos. ¿Qué herramientas propongo para trabajar esta primera tarea cuando vemos, ¿verdad? Que nuestro cliente, nuestro consultante, nuestro paciente se está quedando atorado ahí. Pues primero es fomentar que el doliente hable de su pérdida, pero con un lenguaje evocador. ¿A qué me refiero con esto? A veces nos da miedo decirle a la otra persona, es que tu ser querido, tu hijo, tu marido, tu mamá, murió. Nos da mucho miedo manejar la palabra morir o muerte. Preferimos decir se fue. La realidad es que tenemos que aceptar los hechos tal cual son. Y entonces invitar a nuestros consultantes a hablar de aquello. Un ejemplo, ¿dónde se produjo la muerte? ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Quién te lo dijo a ti? ¿O estabas ahí en ese momento que él o ella falleciera? ¿Dónde estabas cuando te enteraste? ¿Cómo fue el funeral? ¿Qué se dijo en el servicio religioso? Es fomentar que la persona hable de los hechos, a fin de que quede claro en su ser que aquella persona jamás volverá. No la volveremos a ver, no al menos en este plano terrenal. Y otro punto a indagar es si la persona visita o no el panteón o la cripta o altar, porque hoy por las condiciones mucha gente decide tener en un rinconcito las cenizas de su ser querido y visitarla, vamos a decir ahí. Algunos no. ¿Qué supone para nuestro cliente? ¿Qué supone para mí ir al panteón? ¿Qué supone para mí que después de un año no haya ido? ¿Qué está pasando? Son puntos a indagar para que esta primera tarea quede completada.
Y desde luego les digo que vamos a ir brincando en las tareas. Puedo empezar con la primera y luego de repente me paso a la tercera y de repente regreso a la segunda y ya vamos en la cuarta y volvemos a regresar a lo mejor a algo por ahí de la primera. Esto es muy variable y va de acuerdo a cómo la persona vaya procesando su duelo. La segunda tarea de la que nos habla el doctor es el dolor de la pérdida. Que reconozcamos o nuestro cliente reconozca sus sentimientos y sus emociones, las que haya, las que existan. Puede ser ira, culpa, tristeza, impotencia, frustración, puede ser rencor, puede ser resentimiento, no sé, lo que surja. Que las exprese, las reconozca, las viva, las sienta. Y también trabajar con conductas disfuncionales en caso de que las hubiera. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos bloqueadas en esta tarea o nuestros clientes están bloqueados? Bien, porque hay una negación para trabajar el dolor a fin de no sentir. Entonces prefieren no hablar de sus sentimientos porque es algo tan doloroso que prefieren evitarlo. Destruir o guardar todas sus fotos o recuerdos. Recién a la pérdida, al poco tiempo, guardamos todas las fotografías en una caja y las subimos a lo más alto de un closet o las quemamos, su ropa incluso, pertenencias, ¿sí? Esto nos habla de que estamos atorados en esta tarea. No queremos ver nada que nos los recuerde. ¿Por qué? Porque me duele y porque no soy capaz de expresar lo que siento. O bien, otro bloqueo es no querer hablar de la persona fallecida. 3 meses después del fallecimiento, por ejemplo, alguien llega y da el pésame y dice, ¿sabes qué? No me preguntes nada porque ese tema ya no lo quiero tocar. Ahí está atorado. O bien surge que idealizamos a la persona fallecida o al trabajo perdido, ¿sí? No. Es que mi marido era el mejor hombre sobre esta tierra, el mejor padre, el mejor proveedor. Bueno, siempre estaba al pendiente de nosotros. No. Y en su trabajo era espectacular. Entonces, vamos subiendo. ¿Por qué? Pues tratamos de ver y ensalzar lo bonito para que aquello negativo que hubiera y el simple hecho de no tenerlo no nos recuerde el dolor. Es las vacaciones o la sobreexigencia. Si mamá quedó viuda, se unen todos los hijos, por ejemplo, y mamá, te vamos a mandar 15 días de vacaciones a Cancún para que tú te relajes, estés mejor, te sientas bien. Porque lo único que va a ir es a negar sus sentimientos. No le va a servir. Mejor que se las regalen para después. O en su Mariluz, defecto, Rosy, así. Sí, Rosy, a tus órdenes. disculpa, aquí en esto de los posibles bloqueos. Sí. No te escucho, Rosy, creo que apagaste tu micrófono. Ya. ¿Sí me Dime, Rosy, escuchas? te escucho Sí. bien. Aquí en lo que dice de posibles bloqueos, cuando una persona te dice, pues recuerda lo bonito de la persona, no estés sufriendo, ahí el efecto es que estamos por un tercero también, nos está bloqueando esta pérdida. Efectivamente. Y digo, quien nos da ese consejo lo da desde lo mejor de sí mismo, pero sin Sí. la preparación. Entonces, el decir solo enfócate en lo bonito, es decirle, niégate a sentir, niégate a trabajar tu dolor y quédate ahí, ¿sí? Empantanada el tiempo que tú quieras, ¿sí? O eternamente. Entonces, el hecho de insistir en enfocarse solo en lo bonito no favorece, no ayuda. No sé Ok. si respondí. Ok, Rosy. Sí, Entonces, gracias. no, al contrario a ti.
Decíamos de las vacaciones o lo un ejemplo, yo tuve una clienta que su hijo falleció y me decía, es que yo me levanto a las 6 de la mañana, limpio mi casa, hago todos mis quehaceres, hago de comer, comemos, recojo la cocina y a las 5 estoy libre. Pero, pues como a mí no me gusta ver la tele ni quiero escuchar música, pues vuelvo a empezar. Y volví a regar el jardín, asear a los perros, volví a limpiar la casa y terminaba a las 11 de la noche. Rendida, cansada, claro, apartándose de su dolor. Lo hacía para no sentir. Y hablando de estas conductas disfuncionales, puede presentarse una utilización tanto del alcohol o las drogas. Si vemos que de alguna manera es manejable esto y podemos ayudar a nuestros consultantes, a nuestros clientes mediante técnicas de EFT para el control de la ansiedad, hagámoslo, que no nos dé miedo. Pero si esto se está yendo más allá o se está rebasando, mi sugerencia es que si no tenemos las herramientas para tratarlo, lo enviemos con algún especialista. ¿Y qué herramientas propongo para trabajar esta segunda tarea? Que es ayudar a identificar y expresar las emociones. Pues se presentan muchas emociones. Algo que manejamos mucho en consulta es la ira. ¿Qué vamos a hacer? Tratar de que esa ira no se vuelque ni contra sí mismo ni contra quienes les rodean. Y por supuesto que las técnicas de EFT funcionan estupendamente bien. Identificar también creencias limitantes e irracionales. ¿Por qué? Porque a veces hay mucha ira contra Dios, contra los medicamentos, contra los procedimientos. Ajá. Y hay quien dice, es que todos los médicos son unos ineptos, ¿verdad? Y todos al final te matan. Pues no, eso no es cierto. Ni todos son ineptos, ni todos te matan. Entonces, trabajar con las creencias limitantes que se pudieran presentar. Y desde luego, fomentar mucho la autoestima. EFT sabemos que es maravilloso para esta finalidad. Trabajar también con la culpa. Regularmente una de las mayores culpas con las que llegan nuestros dolientes es que sienten que pudieron haber hecho más pero no lo hicieron. Entonces, llevarlos a que analicen qué fue lo que sí hicieron, qué hiciste y que nos los describa. ¿Qué más hiciste? Ah, pues además esto y esto. ¿Y qué más? Y después de eso, ¿qué? Y estoy segura que por ahí hay algo que en este momento no recuerdas, pero que seguramente hiciste, a fin de que se den cuenta o nos demos cuenta que hicimos lo mejor que pudimos bajo las condiciones y circunstancias en las que estábamos. Hay ansiedad. ¿Por qué hay ansiedad? Pues porque estoy bloqueando las emociones, porque hay dificultad en la readaptación a una nueva realidad. Puede presentarse incluso ante la muerte de cualquier persona. Eso que nos dice, espérate, reconoce que tú también eres finito. Y entonces nos recuerda nuestra propia muerte. Y esto nos lleva a veces a padecer ansiedad. Y desde luego, bueno, pues sabemos que algo donde impacta de FT es en la ansiedad. Pero además hay otra técnica que podemos utilizar, que es la técnica con globos. Mientras estemos sintiendo esa ansiedad a nuestro consultante, nos las esté expresando, pues en voz alta, me siento ansioso porque no sé qué voy a hacer mañana. Y darle un pequeño globo de esos pequeñitos y que lo infle. Y me siento ansiosa porque el presupuesto de la semana no me va a alcanzar. Y de tal manera que un globo chiquito con 3, 4, ¿verdad? Infladitas, pues se va a hacer gordito. Entonces pedirle que lo suelte y el globo va a hacer esto por la habitación.
algo quizá un tanto cuanto metafórico, pero el hecho de que respire o infle ese globo también va a disminuir su ansiedad. La tristeza, insisto, EFT, o bien utilizar una técnica que llamamos echar de menos. Darle una hoja o él en un cuaderno que escriba todo aquello que echa de menos de su trabajo, de su exmarido, de su ser ya fallecido, de su anterior país o casa, que anote todo aquello que echa de menos. Y ya que lo tenga todo anotado, pues entramos con un muy buen guión de EFT a trabajar con eso. O bien la escritura terapéutica. Tenemos muchas herramientas mediante la escritura terapéutica que podemos utilizar, pero la más simple, yo les pido a mis consultantes que compren una libreta y todos los días escriban 10, 15 minutos todo aquello que quieran expresarle a su ser querido ya fallecido, lo que sienten, qué sentí, cómo lo viví, cómo me acuerdo de ti, sí, te platico que he llorado mucho, que lo expresen 10, 15 minutos y al día siguiente igual. No se trata solo de una carta, una única, ¿no? Diario pueden escribir algo y esto va a ir sanando mucho. La utilización de cuentos metafóricos también lo podemos hacer o preguntarles a nuestros consultantes, si tu duelo fuera un animal o una cosa, ¿qué sería? Y háblame de él metafóricamente. Esto es muy noble y ayuda mucho. O bien quienes manejan arteterapia, pues que dibuje su duelo, que dibuje lo que siente, dónde lo siente, en qué parte de su cuerpo, cómo sería. En fin, hay muchos recursos para ayudar a trabajar con las emociones. Si nuestro consultante está idealizando tanto y tanto a su ser querido, pues igual le damos una hoja y de una columna que nos anote todos sus defectos, todos los defectos que tenía aquel ser amado, o todos los defectos de mi jefe o mi ex jefe, mis compañeros, ¿sí? Y todas las virtudes, a fin de que se den cuenta de que hay un equilibrio, de que no todo fue perfecto, que también aquel individuo fue un humano imperfecto. Entonces, empezar a dejar de idealizarlo, sino ver que también tenía lo suyo. O incluso utilizar la silla vacía, que seguramente muchos de ustedes las conocen, ¿verdad? Esto como terapeutas. Y desde luego siempre estar pendiente de los nuevos aprendizajes de nuestros consultantes. Con esto que ves, con esto que aprendes, ¿qué te llevas de esta sesión en la que estuvimos trabajando con tus emociones? ¿De qué te das cuenta? ¿Sí? Porque de eso se trata, de reaprender a vivir, aún sin la persona amada. La tercera tarea que propone el doctor Worden es adaptarse a un mundo en que el fallecido ya no está, adaptarme a mi nuevo trabajo, adaptarme a mi casa, adaptarme a muchas cosas, esa adaptación, primero por la ausencia de aquella persona. Ajá. Enfocarnos en que se desarrollen nuevas habilidades y nuevos roles por parte de nuestros consultantes, que puedan asumir un nuevo estilo de vida y que comiencen a reconstruirse a pesar de lo perdido. ¿Qué puede bloquear esta tarea de adaptación de este nuevo estilo de vida o de reconstrucción? Bueno, que estén presentes sentimientos de incapacidad, inutilidad, fracaso, baja autoestima, baja autovalía, vamos a llamarle, ¿verdad? Se sienten incapaces de un montón de cosas. Incluso hasta de abrir el frasco que el marido solía abrirles porque tenía más fuerza. Y el verse, el sentirse tan incapaces, los vuelve a regresar esa tristeza, a esa devaluación. Se sienten fracasados porque intentan hacer
eso que solía hacer la otra persona y a veces no es fácil. Entonces, se sienten fracasados o bien dejan de hacer aquello de lo que disfrutaban. Si, por ejemplo, solían ir, no sé, todos los viernes a cenar a algún restaurante y lo disfrutaban enormemente en pareja y hoy la pareja no está, dice, yo a este restaurante no vuelvo. Incluso dicen, tengo 6 meses que no paso enfrente de ese lugar. ¿Por qué? Porque no se pueden adaptar a ese nuevo estilo, a esa ausencia. O bien, dentro de esa misma desadaptación, llegan a tomar abruptas decisiones. Y esas decisiones que son verdaderamente importantes, hagámosle ver, veámoslo si estamos transitando por un duelo, que no las podemos tomar tan a la ligera. Porque hay quien dice, vendo mi casa y me voy a otra ciudad. Y 3 meses después se están verdaderamente arrepintiendo de aquella decisión que tomaron. Entonces, mi sugerencia es que no tomen este tipo de decisiones tan importantes mientras su duelo no esté gestionado. Y bueno, ¿qué herramientas proponemos para intervenir en esta readaptación? El enfoque definitivamente debe de ser a la solución de problemas. ¿Por qué? Porque la readaptación conlleva muchas cosas, muchos problemas, muchas piedritas. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Pues fomentar en nuestros dolientes nuevas habilidades de afrontamiento, que sepan que pueden tomar decisiones. Y bueno, en este punto hablemos de sus recursos, de sus habilidades, del cómo sí pueden hacerlo. Incluso podemos utilizar técnicas de visualización creativa y mediante EFT, pues la técnica de imaginería que muchos de nosotros conocemos y manejamos. Y de esta manera lo estamos llevando a enfocarse en esa solución de problemas, que vea que hay posibilidad de crecimiento, de expansión, que vea que él puede ser el creador de nuevas realidades, de una nueva vida. Y insisto, nuevos aprendizajes de esto que estás viviendo, de darte cuenta que cuentas con esta habilidad, con este recurso que te ha llevado a qué aprendes, de qué te das cuenta, que estés siempre dando secuencia de sus nuevos aprendizajes. Muy importante en esta tarea seguir fomentando la autoestima, la autoconfianza, con las técnicas que nosotros conozcamos, además de EFT. Motivarlos y la automotivación también, saber que yo puedo, saber que esto también pasará, me motiva a moverme, a continuar adelante. Y por último, la cuarta tarea que nos propone el doctor Warden es la recolocación emocional del fallecido, que no se trata de renunciar a él o dejarlo de amar, olvidarlo, sino se trata de honrar su memoria, encontrar un lugar adecuado en la vida emocional de cada uno de nosotros para ahí colocarlos, pero colocarlos con amor. Se trata de que volvamos a vivir. ¿Cómo me doy cuenta si mi cliente o yo estoy bloqueada en esta tarea? ¿Por qué? Pues porque sigo sumergida en la tristeza, sigo ahí, no he podido avanzar. Quizás sea menor, pero sigue la tristeza ahí. Y ahí esto nos regresa a la segunda tarea, a seguir trabajando con la emocionalidad. O sigo manteniendo estos apegos materiales o mentales del pasado, ¿sí? Sigo en momificación, ¿sí? O ahora me estoy culpando porque quemé toditito y me deshice de todo y no hay que me lo recuerde, ¿sí? Entonces, mientras eso esté ahí presente, no podemos recolocarlo. Mientras la tristeza, la culpa esté presente, va a ser difícil recolocarlo.
O bien, si detectamos que nosotros o el doliente tenemos pactos insanos. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo. La esposa, ¿verdad? Perdió a su marido que falleció y hace un pacto y dice, pero eso sí, jamás me vuelvo a enamorar, jamás me vuelvo a casar. Y a lo mejor es una mujer de 30 años. Ups, qué difícil ese pacto, porque seguramente en lo que le resta de vida va a tener oportunidad de enamorarse y quizá de volver a casarse. Y esto, este pacto que en el pasado hicieron, les genera muchísima culpa. O bien, ante el mismo escenario, ¿verdad? El señor quedó viudo, su esposa falleció y resulta que a los 3 meses trae nueva novia y a los 6 ya le propuso matrimonio. Ajá. ¿Por qué? Le está sustituyendo, le está reemplazando. No se ha permitido recolocar a aquel ser querido en el lugar adecuado. Entonces, esto nos da las pistas de por dónde trabajar y cómo detectar si nuestros clientes van avanzando en sus procesos y nosotros mismos, por supuesto. ¿Qué herramientas podemos utilizar en esta cuarta tarea? Un enfoque con visión de futuro. Lo que hagamos con visión de futuro. Quienes son coaches, este primer punto les va a ser muy sencillo de trabajar, porque hay que trabajar con objetivos, metas claras, con un plan de acción definido y tiempos muy específicos, ¿sí? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar? Ajá. ¿Con qué recursos cuentas para hacerlo? ¿Con qué habilidades cuentas? Ok, ya las detectamos. Ajá, dime cuál es tu primer paso, qué es lo primero que harías para lograr eso que quieres. Ok, ¿y cuándo darías ese primer paso? ¿Sí? ¿Y el segundo paso qué sería? ¿Y para cuándo lo darías? ¿Para qué fecha? Ponle fecha a tu objetivo, ¿sí? De eso que quieres. Ujú. Fomentar en nuestros dolientes que hagan nuevas relaciones y que consoliden las ya existentes. La red de apoyo es muy, muy importante, ¿sí? Y entre mayor sea la red, mucho mejor. Brindarle confianza y trabajar quizá con creencias limitantes aquí, en que nada puede deshonrar la memoria del fallecido. Nada la puede deshonrar. Yo tuve una clienta que perdió a su papá y su papá les prohibía usar faldas simplemente por arriba de la rodilla, ya no más altas, digamos. Entonces me dice, es que yo tengo tantas ganas de usar esta falda que me compré, pero me queda 2 centímetros arriba de la rodilla y esto a mi papá no le hubiera gustado. Y pues para mí eso es deshonrar su memoria, ¿sí? Entonces, hasta dónde realmente esto es sano o no. Habría que verlo, ¿verdad? Pero la visión es de que yo creo que nada puede deshonrarla. Seguir trabajando en el fomento de la autoestima y la autoconfianza de nuestros consultantes. Hacerles ver y saber que sí pueden, que están avanzando y que tienen todo para hacerlo. Y lo podemos hacer maravillosamente a través de FT. E insisto nuevamente, no perder de vista los nuevos aprendizajes que en lo personal y como consultantes vayan adquiriendo. ¿Qué te llevas? ¿Qué aprendiste? ¿De qué te das cuenta con todo esto que hemos venido trabajando? Y bueno, yo no sé si haya personas aquí que estén transitando por el duelo, pero la pregunta sería, ¿cómo te gustaría ocupar tu tiempo? ¿Para victimizarte o culparte? ¿Para fingir que no pasa nada y que estás muy bien y que, bueno, esto ya pasó? ¿Para demostrar que eres muy fuerte? ¿O para aceptar tu pérdida? ¿Para vivir y sentir tu dolor?
para recuperar tu interés en la vida. La elección es solo tuya. Muchas gracias. Y no sé si en principio haya dudas, preguntas, comentarios para poder pasar a hacer unas cuantas rondas de tapping justamente con esta pregunta final. La decisión es solamente tuya. Estoy atenta a lo que ustedes quieran comentar o preguntar. Y si no las hubiera, para pasar a hacer nuestras rondas de tapping. Excelente, Mariluz, me encantó. Muy Gracias, claro. Roxana. Gracias, Roxana. ¿Cómo ves tú esta ruta? Padrísimo, me encantó. Me encantó, me quedaron muchas cosas muy claras y definitivamente muchos de los consultantes que tenemos como que se aferran a que va a volver la persona. Y definitivamente, pues no, bueno, he tenido varios casos y lo que hacemos es hacer como un cierre, como una visualización a que vaya al lugar donde le gustaba estar. Sí. Y que lo busque o la busque cuantas veces quiera buscarlo. Y hacemos una visualización y luego regresamos a la persona y queda muy contento el cliente. Qué bueno, Roxana. Me parece excelente. ¿Tú utilizarías alguna de estas herramientas? Sí, definitivamente. Ay, pensé que estaba con la... No te preocupes. Muchísimas Sí, gracias, sí, Roxana. sí la usaría. Sí usaría, sí, y sí he usado varias con muy buenos resultados. Qué bueno. Muchas gracias, Mariluz. Gracias Muy a ti, buena. Rox. Gracias a ti. No sé si alguien más quisiera preguntar algo, alguna duda, hay algo que haya quedado por ahí poco claro. Mariluz, soy Rosy. Sí, Rosy, a tus órdenes. Cuando también se puede, gracias, cuando también hay por ejemplo, una pérdida de un órgano o una operación que te extirpan un órgano, ¿se considera también que es un duelo? Sí, claro, sí, por supuesto. Muchas Y personas son amputados, por ejemplo, son amputados por alguna razón, algún accidente, quizá pierden un brazo, una mano, una pierna, los dedos, y pues se trata de que ya no tienes dedos, ya no tienes mano, ¿sí? Ya no puedes hacer lo mismo que solías hacer antes sin aquello. Ajá. Incluso muchas personas que han sido trasplantadas viven fuertes duelos, ¿sí? Porque perdieron lo que era propio y hoy traen algo que les salvó la vida y por ello están muy felices, pero traen algo que no les pertenece, ¿sí? Entonces, viven duelos. También aplica. Reiteramos que el duelo surge ante cualquier pérdida de un ser querido o cosa amada. Y por supuesto que cualquier de mis órganos o cualquier parte de mi cuerpo es muy amado por mí y muy apreciado. Y si no nos hemos dado cuenta, en ese momento nos damos cuenta. Okay. Entonces, por ejemplo, si en alguna situación hay vamos a decir que en este caso fue por un accidente y perdió un miembro, lo que sea, eso no estaba, o sea, que fue una situación fortuita. Sin embargo, hay operaciones o que pueden ya saber que le van a quitar, por ejemplo, en el caso de la mujer, la matriz, o el caso del hombre, la próstata. Ahí también se me ocurre que puede entrar un proceso de tanatología para acompañar a la persona que le van a hacer esa extirpación de ese órgano, aunque ya es por una razón también de salud. Claro, pero ya por no supuesto. Lo va a tener y obviamente las funciones pues van a ser diferentes como en el caso de esos dos órganos importantes, ¿no? Sí, y todo va a depender, por ejemplo, si hablamos de una extirpación de útero, de una histerectomía, pues va a depender mucho de la edad de la mujer. No es lo mismo que se la quiten a los 50, 55 años, donde
dices, bueno, pues ya mi ciclo reproductivo terminó, me da tristeza, me siento mal, a que a una mujer de 28 años le digan, te tenemos que hacer una histerectomía, ¿sí? Porque está perdiendo quizá la posibilidad de ser madre. Entonces, según las circunstancias, según el contexto, pues se va a vivir el duelo. Entonces es un acompañamiento tanatológico que puede ser más llevadero esa finalmente decisión por las razones que hayan sido. Así es, para superar el dolor de esa pérdida. Y más, en este caso que poníamos como ejemplo, más que la pérdida de un órgano, es la pérdida de la posibilidad de que esa persona sea madre. Madre, vamos a decir, en todo el sentido, porque bueno, puede adoptar, ¿no? Desde luego, pero la función, la fisiología, la parte fisiológica de ser madre. Entonces sí sobreviene un duelo. Muchas gracias. Ok, pues no sé si quieran que empecemos con nuestro tapping. Mariluz. ¿Verdad? Sí, ¿quién dijo yo? Perdón. Soy Flor de María. Flor, encantada de saludarte, Flor, a tus órdenes. Muy bonito, me encantó y muchas cosas me quedaron claras. Qué bueno. Te quería preguntar si sí. también se puede hacer la carta del perdón. Sí, por supuesto. Les decía yo que dentro de la escritura terapéutica tenemos muchos tipos de cartas y tenemos muchos recursos. Y por supuesto que se puede hacer la carta del perdón. Hay 2 o 3 modelos de esa carta. Donde yo te perdono a ti, sí, es un modelo. Donde yo te pido perdón es otro modelo. Y un tercer modelo es, donde a la vez yo me perdono por lo que te dije y te perdono a ti por cómo fue tu reacción o cuál fue tu respuesta, ¿sí? Entonces, son diferentes modelos. Espero yo en un futuro poderles dar algo de herramientas, concretarnos en herramientas, y yo encantada de darles todas estas herramientas, al menos las que conozco, yo encantada, pero sí se puede y es parte de la escritura terapéutica. Muy bien, fíjate que yo lo que hago es que les pido que hagan la carta del perdón, pero con esas 3 partes, bueno, con 3 partes, me perdono, te perdono y me perdono a mí mismo. Efectivamente, tú lo haces las 3 en una y te digo, tú la vas adaptando a las circunstancias, ¿verdad? Del paciente, sí. Exactamente. Ok, muchas gracias. Muy amable y felicidades. Gracias a ti, Flor. Hasta luego, bye. Una consulta. Sí, Carmen, a tus órdenes. Muchas gracias por la charla, muy interesante, muy interesante. Gracias. Me ha aclarado un montón de cosas que uno vive y que nunca se pregunta por qué me está pasando esto. La pregunta que te quiero hacer es cómo vivimos esta pandemia que ya llevamos tanto tiempo y que han sido como distintos duelos, ¿ya? La pérdida del trabajo, el teletrabajo que ha cambiado la vida radicalmente de las personas mayores como yo, tengo 72 años, el poder no salir a la calle, el miedo que significa contagiarse porque uno tiene enfermedades de base. Entonces, eso de vivir con un miedo constante, ¿cómo hacemos? Porque también eso es un duelo. ¿Cómo hacemos para enfrentar esto y no sabemos cuándo va a terminar? La incertidumbre. A mí lo que más me agobia es la incertidumbre y el hecho de no poder ver a mis hijos, abrazarlos, ver a mis seres queridos. Claro. Por supuesto que se puede trabajar exactamente igual, Carmen, ¿sí? Manifestar todo lo que sientes, toda esa intranquilidad, inseguridad, ese no saber qué va a pasar, y cuando lo piensas, qué emociones surgen, enojo, tristeza, miedo, trabajar con la emocionalidad, ¿sí? Y ya que todo esto haya salido, bueno, empezar a readaptarnos, ¿sí? Y desde luego estar utilizando mucho tapping para eso. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Bueno, pues si yo me pongo yo mi mascarilla, llevo mi gel, trato de evitar ese contacto tan cercano, ¿verdad? Y me tomo solo el tiempo necesario para
sé que voy a estar más tranquila. Entonces ahí estás generando recursos que te van a llevar a manejar esa parte. A lo mejor puedes ir a visitar a un familiar y ¿sabes qué? Nos vemos en el jardín, se ponen 2 sillas y tú 1,5 metros o 2 allá y yo acá y nos podemos quizá no abrazar ni besar, pero podemos conversar, te puedo volver a ver, ¿sí? Y ahí es sacar tus recursos, el cómo sí puedes lograr aquello que tú quieres, ¿sí? Y toda esta situación empezar a recolocarla. A lo mejor vamos a tener que vivir así por años. Entonces, tenemos que adaptarnos y que tengamos la sensación, ¿verdad?, en nosotros que perdimos, sí, toda la libertad y todo, pero pues que estamos vivos y que podemos salir adelante aún con toda esta problemática. Y serían exactamente las mismas tareas. Por eso decía yo, las podemos adaptar a cualquier tipo de duelo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Mariluz, buenas noches. Sí, no. Soy Freud Zamora. Freud. Enseguida, María Esther. Sí, Freud. Te quiero comentar, mira, mi esposa se murió. Ya, como dijiste, hay que decir la palabra correcta. Mi esposa se murió después de 40 años de matrimonio. Va a cumplir 2 años y medio de que se murió. Gracias a Tapping, gracias a todas las compañeras, gracias a todas las maestras a las cuales yo recurrí, inmediatamente, creo que mi duelo lo manejé perfectamente bien. Ahora yo estoy acepté todo, la dejé ir, sí me deshice de muchas de sus cosas, me cambié de casa y después de un año de honrar una memoria de respeto, volví a rehacer mi vida. Ahora tengo otra pareja, estoy muy en paz, estamos trabajando juntos, estamos trabajando muchas cosas, pero sí yo pienso que Tapping fue fundamental para haber salido de esto. Gracias a Aurora, que también me ayudó mucho con la reimpronta cuando hicimos el curso aquí en México. Sí. Ella fue excelente, como que cerró. Pero a veces siento como que algo me falta para cerrar totalmente el ciclo ya. Y me lo dice mi pareja, ¿no? Ya cierra, ya esto, porque sí recuerdo mucho, ¿no? Todas las vivencias, te imaginas 40 años de una vida bonita y estoy agradecido y fue una excelente mujer la que se fue, ¿no? Ahora la que tengo también es una excelente mujer y estoy viviendo en paz y muy tranquilo. Nada más que tengo sí una problemática. Tengo 4 hermanas y también acaba de fallecer hace 15 días, pero las otras 3, una de ellas está totalmente reacia a la aceptación de lo que estoy haciendo ahora con mi vida y me ha creado problemas tremendos con el resto de la familia, porque no la aceptan. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, el problema es de ella, no tuyo, ¿sí? Y seguramente tú tienes todos los recursos para saber cómo vas a solucionar eso. La decisión que tú tomes va a ser la correcta. No sé, a lo mejor pues ya no contactar tanto con tu hermana, no exponerla a tu nueva pareja, a la presencia de la persona que quizá pues le esté moviendo por ahí ciertas situaciones. Finalmente sí vas a tener tú que tomar una decisión, pero realmente quien tiene el problema es la otra persona, ¿sí? Porque tú, por lo que me dices, lo gestionaste muy bien y a lo mejor ahí un poquito más de tapping y seguramente vas a encontrar la manera de cómo, vamos a decir, poner un límite a esta situación. Claro. Ok, muchas gracias. Gracias, Freud, gracias a ti. María Esther, sí, a tus órdenes. Mariluz, muchas gracias. La verdad es te agradezco mucho la invitación a esta sesión tan interesante. Hay cosas que, bueno, gracias a Dios creo que las he ido manejando bien y tal vez unas que todavía tenga que trabajar un poquito. Entonces, pues gracias a Dios y a ti, compañeras tan lindas como tú, que me siguen apoyando en esta transición, ¿no? Que ya el 28 de este mes va a ser un año, rapidísimo. Bien rápido, ¿verdad? Y bueno, a mi papi no se le pudo dar eso porque pues ya las personas mayores tienen otras ideas, ¿no? Difícilmente se pueden adaptar a
a los cambios, a las actualizaciones. Mi papi nunca fue una de esas personas que se quisiera actualizar. Entonces, para él es muy, muy difícil. Pero qué linda y te agradezco mucho la invitación, Mariluz. Gracias por estar aquí y qué bueno que te sirva esta información. Pues, querida Aurora, ¿cómo ves? Nos damos 7, 8 minutitos más. Perfecto, sí, perfecto. Gracias. Entonces ya podemos pasar a nuestro ejercicio con esta técnica tan querida, tan maravillosa. Sí, buenas tardes. Ajá, ¿quién dijo? Yo no veo. Viridiana Franco. Hola, Viri, a tus órdenes, Viri. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Viridiana Franco. Yo no soy psicóloga ni coach, me invitaron, porque estamos pasando por una circunstancia muy difícil. Hace 2 años perdimos a mi hermano y el año pasado, en mes de noviembre, mi papá tuvo un derrame, por lo cual pues ahorita le quedaron muchas secuelas, entre ellas ya no camina, no habla y la vista la está perdiendo. Quisiera saber yo de qué manera poder apoyar a mi papá, porque sería como un doble duelo para él por lo que estoy escuchando. Efectivamente, los duelos se van empalmando. Entonces, ¿qué te aconsejo yo? Pues que busques un acompañamiento para tu papi, ¿sí? Puedes buscar aquí en el directorio de HM, hay un extenso número de compañeras que manejan esta técnica, que manejan el tema. Ajá, esa es una opción. Puedes acompañarte de un tanatólogo, de un psicólogo o hacerlo acompañar a tu papi. ¿Qué es lo que ustedes sí pueden hacer como familia para ayudarlo? Pues invitarlo a que exprese sus emociones, tanto de la pérdida de su hijo como esta situación que él vivió a raíz de este derrame cerebral que tuvo, que seguramente le está impidiendo muchas cosas, ¿sí? Y eso es una pérdida también. Entonces, que trabaje con lo que siente, que las escribe, incluso si tiene la capacidad de poder escribir, no tiene la capacidad, entonces que las exprese, aunque quizá no tenga la total capacidad, vamos a decir, verbal, lingüística de expresarlo, que exprese sus emociones, que diga cómo se siente, ¿sí? Y tú te puedes ir dando cuenta de que si tú vas siguiendo estas tareas y van apoyándolo, platicando con él, ayudándolo, dándole la oportunidad que él pueda tener pequeñas metas, pequeños objetivos que perseguir, él irá trabajando estos duelos, ¿sí? Y seguro a lo mejor los trabaja a la par o elige trabajar primero uno y más adelante otro y así. Pero sí, yo te aconsejaría que en la medida de lo posible, ustedes como familia participen con él en la expresión emocional de lo que todos ustedes sienten en relación a estas pérdidas. Y si no, cualquier cosa, yo por ahí puse mis datos de contacto. Yo con mucho gusto te puedo compartir material de lectura para que si lo quieren hacer como familia, tengas también una guía. Hola, Mariluz. Te lo agradezco mucho, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hola, sí. Hola, ¿qué tal, Guille? Nada más 2 minutitos. Primero que nada, darte las gracias por hacernos esta invitación a esta sesión tan importante. Me pareció muy impresionante. Te agradezco mucho y para felicitarte. Tengo muchas cosas que me quedaron muy claras, entre de ellas, pues del duelo, que no nada más es de la muerte, sino son de muchas cosas. Y te agradezco mucho, Mariluz, y muchísimas felicidades. Que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias, Guille. Tengo el privilegio de acompañar a mi querida señora Guille y a su hijo en un proceso de duelo. Ajá. Ahora sí que por eso la invitación especial para ella. Pues bueno, entremos en materia y hagamos nuestras rondas de tapping. Para quienes no estén muy familiarizados con esta técnica,
yo les voy a pedir que solamente observen y repitan junto conmigo lo que voy haciendo. Vamos a dar pequeños golpecitos en algunas partes de nuestro cuerpo a la vez que vamos verbalizando en voz alta o incluso, si no se puede, pues mentalmente, ¿verdad? Esta es las técnicas de EFT o tapping, que son parte de la psicología energética. Entonces, vamos a, en punto karate, aquí en la parte lateral de nuestra mano, con 4 deditos, vamos a golpear suavemente este punto y decimos: sé que a lo largo de mi vida he hecho muchas elecciones y que algunas de ellas no fueron tan acertadas, no tan acertadas como yo lo creí. Y a pesar de eso, yo me amo y me acepto total y completamente. Reconozco que eso que elegí fue para tapar mi dolor, para no mostrarlo, para vivirlo en silencio. Y hoy me doy cuenta de las consecuencias de estas elecciones. Y a pesar de eso, me amo y me acepto así tal cual soy. Y aunque hoy me doy cuenta que eso que elegí no me ha permitido avanzar, ni mitigar mi dolor, sé que he hecho lo mejor que he podido y que soy una buena y valiosa persona. Vamos al punto ceja, ya sea con nuestras 2 manitas o una donde inicia la ceja. Tengo miedo de comenzar de nuevo, miedo de soltar y dejar ir, miedo de volver a sentir ese dolor, al ladito del ojo sobre el huesito. Incluso tengo miedo de no responsabilizarme y seguir dejando las cosas al tiempo. Sé que eso fue una mala elección y reconozco que no quiero repetir lo mismo. Bajo el ojo sobre el huesito. Tengo miedo de verme y sentirme vulnerable. Miedo de reconocer mis propios sentimientos. Prefiero quedarme quieta, pero a la vez tengo necesidad de avanzar. Bajo la nariz. Sé que hoy puedo elegir entre varias opciones para no seguir haciéndome más daño y así poder avanzar. En el mentón, con pesitos, me es difícil enfrentarme a este vacío. Prefiero autoconvencerme de que todo está bien. Clavícula. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están y así aprender la lección por las malas decisiones que he tomado. Bajo el brazo, no va a ser fácil encontrar la fuerza para seguir adelante. Siento que es mejor dejarlo así. Ya el tiempo lo dirá. Bajo el busto. Sin embargo, si veo las cosas en retrospectiva y con el beneficio de esta información, puedo afirmar que mantener esta postura no me ayudará en nada. Seguiré arrastrando este dolor. Vamos a chocar nuestras muñecas. Qué difícil elección. Aprender desde el dolor para avanzar o quedarme atascada donde estoy. Nuevamente, punto karate aquí al ladito de nuestra mano. Y aunque este no es un camino fácil y representa revivir mi pérdida, yo me amo y me acepto profundamente. A pesar de que tenga que volver a tocar la herida, yo me abro a la posibilidad de sanar en su totalidad esta pérdida. Sé que no me será fácil avanzar. Es como querer caminar sobre arenas movedizas. Sé que puedo avanzar y también retroceder. Y aún así, yo me amo y me acepto total y profundamente. Ceja nuevamente. Elijo darme la oportunidad de dejar atrás
mi papel de víctima de las circunstancias. Lado del ojo, elijo dejar atrás este sentimiento de abandono, pues su recuerdo siempre estará presente en mí. Bajo el ojo, elijo ya no castigarme por algo que en su momento pude haber hecho mejor. Lo que hice, lo hice desde el amor y con los recursos con que contaba. Bajo nariz, elijo darme la oportunidad de solo enfocarme en el amor que aún le tengo, sin idealizar ni negar. Mentón, elijo confiar en mi propio proceso, a mi ritmo y a mi tiempo, pues sé que es algo muy personal. Clavícula, elijo perdonarme y darme una nueva oportunidad de avanzar. Bajo el brazo, elijo trabajar este dolor para sanar, sin perder de vista que esta es una nueva oportunidad de expansión. Bajo el busto, elijo visualizar dónde y cómo quiero estar. Chocando las muñecas, me doy la oportunidad de elegir el camino que quiero seguir. Ya no quedarme a la mitad, es mi deseo llegar al otro lado. Ceja nuevamente, me abro a la posibilidad de soltar las culpas. Lado del ojo, me abro a la posibilidad de soltar mis apegos materiales y mentales que me están obstruyendo. Bajo el ojo, elijo romper con todos los pactos insanos que pudiera haber hecho, pues en ese momento no tenía una visión clara de futuro. Bajo nariz, elijo no olvidarte, elijo no decirte adiós, elijo decirte hasta siempre y recolocarte en mi corazón. Mentón, elijo honrar tu memoria desde el amor y la gratitud, ya no más desde la pena o el resentimiento. Clavícula, elijo perdonar y perdonarme, solamente para estar en paz. Bajo el brazo, elijo trabajar en mí porque quiero y merezco sanar. Bajo el busto, elijo trabajar con todo aquello que resuene en mi interior para mi propio bien y el de todos los demás. Muñecas, simplemente elijo ser feliz, elijo volver a vivir a pesar de tu ausencia. Coronilla, aquí en la cabecita. Y ya que he optado por estas nuevas elecciones, me comprometo conmigo misma a seguir avanzando. Me comprometo a sanar todo este dolor. Sé que son elecciones acertadas, elecciones conscientes y tomadas desde el amor. No solo desde el amor que te tengo, sino desde el amor a mí misma y porque yo lo merezco. Vamos a llevar su manita a su corazón, su manita derecha. Ponemos la otra encima, cerramos los ojos, respiramos. Y yo les pido que introyecten todas estas elecciones que acabamos de hacer, permitiendo que todo esto que elegimos quede grabado en todas y cada una de nuestras células, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Y en el momento que ustedes lo decidan, pueden abrir sus ojos.
Excelente, Mariluz, muchas gracias. Gracias a ti, Flor. Gracias. Al contrario, gracias a todos ustedes.